Supongo que la gente, bueno, había 20 apuntados, aquí no estamos 20, pero alguien más supongo que sigue sumando. Bueno, antes de nada, contar un poco de qué viene esto. Estas son unas charlas que hacemos, llamamos Open Space, que hacemos en el departamento de DevOps de aquí de Isla Chamartín, y lo que hacemos básicamente es cada cierto tiempo, cada uno de lo que quiera hablar propone temas, los votamos entre todos y el que sale más votado, para bien o para mal, tiene que subirse al escenario y hacer aquí una charlita. Las que consideramos interesantes las abrimos al resto de la gente. Esta concretamente, bueno, habréis leído el nombre en la convocatoria, se llama From Plumber to Porcelain. ¿Por qué del nombre? Realmente también habéis leído que esto básicamente es hablar de JITs de las tripas. JIT, lo que nosotros vemos, los comandos que nosotros vemos habitualmente, y si utilizáis línea de comandos, utilizáis algún interfaz, se suelen ver comandos como commit, como checkout, como merge. Eso se llaman comandos porcelain, que son comandos, por así decirlo, de alto nivel, que ejecutan otro tipo de comandos, que se llaman plumbing commands, que son los que te ayudan a realmente gestionar lo que es el repositorio, tanto ficheros como referencias. Porque bueno, JIT, supongo que todos sabremos, es un sistema de control de versiones, concretamente distribuido. ¿Qué significa que sea distribuido? Pues básicamente es que dentro de la carpeta en la que nosotros tenemos el repositorio está toda la información de un repositorio completamente consistente. Concretamente dentro de una carpeta .git, que imagino que algunos de vosotros habéis curioseado, habéis entrado y habéis visto lo que tiene. Tenía dos opciones. Empezar en plan a dar caña con todo lo interno y yo creo que volveros locos y volveros locos a mí. Así que he decidido, como alternativa, poner un poco en contexto más o menos todo lo que sabemos todos de JIT y hablar un poquito de lo que vamos a ver luego. ¡Ey! ¿Aquí dónde estás? Vente aquí. Aquí sí. Básicamente, es lo que hemos hablado, es un JIT el conjunto de los sistemas de control de versiones concretamente distribuidos. Lo que nosotros vemos de JIT habitualmente es una sucesión de commits ordenados. Cada commit pues, tiene su información, su texto, su correo, su timestamp, y se me olvidó ponerlo, y podemos generar diferencias entre dos commits diferentes, bueno, entre los commits que nosotros queramos, realmente en ficheros añadidos, ficheros eliminados, ficheros modificados, incluso al analizar las líneas que nosotros, que se han cambiado entre uno y otro. Hay una serie de ramas que realmente marcan, en este caso unos commits, luego veremos exactamente cómo se estructura, y hay un working directory, que es el sitio que nosotros utilizamos para modificar y cargar la información de nuestro repositorio, y un staging area o index, le llamaremos de una cosa u otra independientemente, en la cual nosotros las modificaciones que hacemos en el working directory, por ejemplo, modificaciones de ficheros, añadir ficheros, eliminar ficheros, para generar un nuevo commit siempre tienen que pasar por staging area, que es lo que generalmente se hace con un git add, y desde allí con un git commit generamos el nuevo commit cogiendo automáticamente el autor. Nosotros realmente lo único que escribimos el texto. El autor, el mail y tal está configurado en el repositorio o en tu propia cuenta. Básicamente esto es JIT. No sé si alguna duda, alguna cosa. Bueno, dos cosas. Paradme cuando queráis, cortadme cuando queráis, preguntadme lo que queráis. Luego lo vamos a meter bastante práctico y la verdad es que cuanto más preguntéis y digáis, mejor quedará. Yo creo que mejor saldrá la cosa. Bueno, y básicamente, una vez ya hemos pasado el commit, hemos cerrado, nuestro staging area estaría limpio, no hay ninguna diferencia entre el working directory y esto. Y aquí lo tendríamos todo correcto. Ahora vamos a ver realmente qué es JIT. Aquí lo que tenemos es un repositorio vacío que tiene única y exclusivamente una carpeta .git. Dentro de la carpeta vemos unas cuantas carpetas y ficheros. No os voy a comentar todas, ¿vale? Las que son importantes para nosotros son objects, refs, head y luego veremos otro que es el index.
Realmente, objects podría ser todo el contenido y todos los datos que almacena Git. Refs, sobre todo referencias, estamos hablando de branches, de tags, etc. El head es el head, que luego nos pelearemos un poquito con él. Y aquí falta un tercero, que es index, que claro, es un fichero vacío, no tiene index extraordinario, todavía no está generado, ¿vale? Yo lo primero que hice fue preguntarme qué pinta y arma branches, está deprecada, pero por la razón que sea las bien generado. Sin más. ¿Qué tenemos? ¿Qué es realmente? Aparte de un conjunto de carpetas. Git es un almacén de pares clave-valor. Dicho así, suena cojonudo, pero ¿qué es lo que significa realmente? Todos los objetos que se almacenan en Git realmente tienen un identificador y un contenido. El contenido puede ser lo que sea, dependiendo del tipo de objeto. Hay varios tipos de objetos, ahora los veremos, ¿vale? Y se almacenan como ficheros dentro de la carpeta Objects. No es más, todos los datos son ficheros, puros y duros, binarios en este caso, con la peculiaridad que el identificador realmente es una función hash, un SHA-1, con algunos datos adicionales de este contenido, como el tamaño, el tipo de objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos dice una cosa muy importante. Dos objetos, si son iguales, dos ficheros, por ejemplo, que tienen exactamente los mismos contenidos, tienen siempre exactamente el mismo identificador. El fichero vacío, un fichero vacío siempre tiene el mismo identificador dentro de ello, independientemente del repositorio en el que estés. Porque la función SHA siempre es la misma, es invariable. Esto es importante y luego veremos por qué, porque afecta. De hecho, es una característica de diseño que le da bastante potencia, pero que también dificulta unas cuantas cosas. Bueno, esto que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es ir creando objetos y viendo cómo se generan, cómo son los identificadores, cómo se almacenan. Y aquí, básicamente, me he hecho un script que monitoriza y nos saca el contenido que tiene el repositorio. Aquí iremos viendo los objetos, que se guardan en la lista binaria, donde está apuntando el head, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí esto es un git status, sin más. Un poquito acortado. Y esto es el tree. Pues nada, vamos por... Bueno, os voy a contar los primeros objetos, ¿vale? Para que sepáis los objetos de los que vamos a hablar. Y empezamos uno por orden de importancia. El básico, el blob. Fichero puro y duro, con contenido. Sin más. También hablaremos de trees. Hola, buenas. Hablaremos de commits y hablaremos de tags. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es crear... cuatro ficheros, lo más simple posible, porque lo único que queremos ver es su funcionalidad. Que en una finalidad llamo F0, F1 y F2. Esto es realmente el contenido. ¿Vale? Y ahora vamos a verlo. ¿Qué funciones nos da, obviamente, el cálculo de todo esto? Git nos provee un comando de porcelain, que en este caso, veis bien abajo, ¿no? No se corta ni nada por la pantalla. Ni nada. Perfecto. En este caso es git hashObject. Git hashObject lo único que hace es tú le pasas, ya sea por la entrada estándar o a través de fichero, un texto. Y si pongo bien las comillas, me devuelve un identificador. Esa es la clave del objeto, el identificador o el hash, que va a tener dentro de Git. Este mismo objeto, por ejemplo, podemos llevarlo a un fichero. Y si hacemos el hash object de ese fichero, nos da exactamente el mismo valor. Incluso el propio método hashObject nos permite escribirlo. De hecho, ya tenemos ahí el objeto guardado. Para que lo veamos un poco mejor. Y lo he hecho donde no debía. Me pongo muy nervioso tecleando con gente delante. O sea, si me equivoco mucho, no me lo tengáis en cuenta. Hemos visto que lo he añadido aquí. Ha generado una carpeta con los dos primeros dígitos del identificador y ha guardado el fichero.
¿Se ve algo? Pues no, porque es un binario. ¿Vale? Para eso, el propio JIT nos da otra función. Luego la seguimos anotando y la repasamos, que es getFile, que realmente nos puede dar el tipo de objeto que es poniendo nosotros el identificador. Nos dice que es de tipo blob, o incluso lo podemos imprimir. No es más que eso. Aquí podemos averiguar dos cosas. Una muy importante, este contenido nosotros lo podemos llevar a cualquier otro fichero. O lo que es lo mismo, únicamente guarda el contenido, no guarda nada del nombre, no lo asocia en absoluto. Y luego una cosa que siempre es bonita hacer. Es que obviamente, si lo leo y lo escribo y calculo hash, me tiene que dar lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con un par de ficheros más y seguimos. Perdonad, Ahora sí. De hecho, los tenemos, ahí nos aparece el working directory y así que lo podemos hacer. Subject F1 nos da un identificador distinto, obviamente. Lo escribimos. Y el 2. ¿Vale? Esto en sí no nos valdría de mucho, porque tenemos un sistema, vale, perfecto, nos permite almacenar contenido, consultarlo, pero acordarse de esto, no hay mente humana que lo haga. Entonces, a eso vamos al siguiente objeto, que son los trees. Realmente lo que vamos a escribir es un árbol de directorios, no es otra cosa. Le podrías llamar inodos y podría más como quisieses. Vamos a hacer esto primero, vamos a hacer un tree que apunta a los tres ficheros y luego haremos otro cambio. Para escribir los trees, aquí ya empezamos un poco con las complicaciones. Todo tree que se escriba, toda escritura que se hace en JIT, ya hemos visto que se hace a través del staging area. O sea, del working directory, pasando por el staging area. Los trees siempre se tienen que escribir primero en el index, staging area, y del index vendrán aquí. Ahora vamos a verlo. De hecho, veremos cómo aparecen aquí los objetos. Vamos a crear un directorio con la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es añadirlo al staging area. Tenemos otro método. Git update index. Que esto es lo más similar al ADD. Bastante similar al ADD. De hecho, para añadir ficheros nuevos tienes que añadir ADD. Hemos añadido los tres ficheros. Vemos en el git status que ya están añadidos. Están added. Y vemos que me los ha añadido al staging area. Aquí ya tenemos mucha más información. En el staging area, el fichero de índice, vemos que nos especifica los permisos, el hash completo, este identificador que lo veremos luego en los merges, el merge, y el nombre del fichero. Si con esto ya podemos crear un tree, y la verdad es que sigue el comando más sencillo, que no es más que hacer write tree. Y me genera un nuevo objeto de árbol y nos devuelve su hash. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Vemos su contenido. Hay realmente grandes diferencias entre esto y esto. Todo el contenido que hay en el index, en el staging area, tiene bastantes tags, tiene bastante información para luego hacer las comparaciones.
Aquí lo único que se guarda es esto. Permisos, tipo de objeto y identificador. De hecho, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un subdirectorio y vamos a mover uno de los ficheros a ese subdirectorio. Y vamos a ver lo que hace. Generamos el D1 y movemos el fichero F2 al directorio. Aquí lo que tenemos que hacer es añadirlo primero. Ya lo tenemos añadido al index con la nueva ruta, pero lo que vamos a hacer es hacer un movimiento, tenemos que eliminar el anterior. De hecho, de aquí vienen comandos como el git move y esto automáticamente el git ADD te lo calcula. Y cuando haces un movimiento te ve que el identificador es exactamente el mismo, porque el contenido es exactamente el mismo, y lo que te hace es eliminarte este, que esto lo podemos hacer nosotros perfectamente con un remove. Vale, y aquí lo mismo. Lo escribimos, tenemos otro identificador, que el anterior lo he borrado, me lo he escrito aquí. Me ha generado otro tree intermedio, que será el que corresponde al D1, que concretamente es este. Espera, voy a hacer una cosa. Que es concretamente este. Ah, bueno, vamos a hacer lo mismo, podemos hacer un cat file. A ver, voy lentito y estoy siendo bastante pesado. Si veis que algo os aburre, me lo decís, pero yo creo que es bueno sentar estas cositas. Vemos que nuestra raíz apunta al D1, que es LF, y obviamente podemos coger esta información, hacer otro cat tree y sacarlo el otro contenido que realmente únicamente tiene el fichero F2. A ver, no hemos hablado nada que sea de complejo. Esto es representación de una estructura de ficheros y para mí lo más importante que hay que tener claro es que los identificadores se utilizan como punteros. Realmente, para saber, en un nodo sería un espacio disco, aquí realmente estás apuntando a un objeto, al identificador de ese objeto. Siguiente paso, y es cuando empieza lo importante y lo interesante, son los commits. ¿Qué es un commit realmente? Un commit, y ahora vamos a hacer los commits, tiene un puntero a un árbol y, salvo que sea el primero, tiene un puntero a su commit padre, para mantener la historia. Ya hemos visto antes que los commits son una historia consecutiva, entonces cada uno apunta a su padre y al tree. El tree realmente contiene el estado, la foto exacta de todo tu árbol de directorios, tal y como lo tenías en el index, a la hora de generar el commit. Entonces vamos a hacer ahora mismo esto. Esto es un C2, aunque no parezca. Un segundo que me va a llevar esto de aquí. Que es mi chuleta. ¿Cómo hacemos el git? Pues el commit. Pues commit tree, es otro comando. Vale, básicamente al commit tree tú le especificas el árbol que quieres comitear, que el primero concretamente es este, y en este caso no le especificaríamos ningún padre. Le llamamos commit1, nos pide el texto y ya lo tenemos generado. Tenemos generado un objeto de commit, que es el commit1. ¿Lo podemos mostrar? Pues por supuesto. Realmente esto es el contenido del commit y esto es lo que realmente guarda. Guarda el árbol que tiene, guarda el autor, guarda el committer y por algún sitio debería aparecer el texto.
o eso es que no lo ha cogido. Vale. De hecho, esto mismo que nosotros sacamos por aquí por pantalla, si nosotros le pasamos la función hashObject, le decimos que es de tipo commit, maravilla, y no me deja mal lugar, es exactamente el mismo. O sea que realmente está guardando contenidos, o sea, lo coge en modo texto, genera el hash y lo guarda. Vamos a crear otro commit, el otro tree, si no me equivoco, que me puede equivocar, era este es uno y el otro, espera que lo pongo en la chuleta. He hecho uno. En este caso tenemos que especificar el padre porque ya estamos haciendo una historia. Tendríamos que especificar el commit que tenemos aquí, que es el commit 1, como padre, y el árbol, que es... Esto no es, se me ha ido por abajo. Si lo veis me lo decís. E81. Que tenemos otro commit y este, si lo mostramos, aquí sí me aparece el texto, lo mismo, apunta al tree que corresponde, apunta al padre, que es el commit anterior, tenemos autor, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya tenemos guardado una historia completa. ¿Es útil? No, estamos en lo mismo, no nos podemos aprender todos los identificadores. Es un auténtico horror gestionarlo así. Os voy a enseñar un par de cosas antes de continuar. Primero es esto. Esto lo que hemos visto es una especie de diagrama de clases de cuál es la información que guarda allí. Guarda una secuencia de commits con sus padres, que puede tener 0, 1 o 2 padres en el caso de que sea un merge. ¿Vale? Luego lo veremos. Siempre es un puntero a un tree. El tree representa la situación completa del árbol directorio en el momento que se hizo ese commit. Bastante importante. Un tree, obviamente, puede contener varios trees o puede contener blocks. El blocks lo único que tiene es contenido. El cuarto tipo de objeto, que me lo he picado completamente y me lo he picado bastante a posta, es el tag. No vamos a hablar de él, ¿vale? El tag, bueno, básicamente, así resumiendo, es el tag anotado. Puede tener contenido, puede tener autor, se puede firmar y lo único que es un puntero a un commit. Sin más. ¿Y qué hacemos para gestionar todo esto? Ramas, branches, referencias. ¿Y cómo se gestiona? Bueno, y sí os voy a enseñar otra cosa que me hace ilusión. Para que veáis que no os miento, esto es un esquema que me he hecho antes de venir aquí y siempre, cualquier fichero SSF0, cualquier fichero, siempre que tenga el mismo contenido, va a ser exactamente igual. Esto lo hice en mi casa el otro día. Incluso los árboles, AE81, DE211, siempre que tengan exactamente el mismo contenido, su identificador es exactamente el mismo. Y ahora vamos a lo divertido, que son las ramas. Voy a borrar esto, que no nos aporta mucho. Y vamos a ver dónde estamos. Ahora mismo lo que tenemos son dos commits. Commit 1, que es el primer commit, y el commit 2. Lo que vamos a hacer es, si esto realmente fuese un repositorio de verdad, tendríamos un master apuntando al último commit. Y aquí empezaríamos a estar en una situación más interesante. Podríamos hacer cosas como git log, que aquí no podemos. Git status sí que podemos hacerlo, porque al fin y al cabo git status solo compara carpeta con index, working directory. Y podríamos llevar una cuenta de los nuevos commits. ¿Qué son las branches?
Os lo voy a enseñar porque es bastante ridículo. Un branch es un fichero, sin más, que contiene el identificador del commit al que apunta. Si nos ponemos en plan chulo, podríamos incluso, no lo voy a hacer, editarlo. Pero por supuesto, Git nos da un comando muy bonito que vamos a utilizar. Y vamos a coger nuestro commit 2 y lo he hecho mal porque tengo que hacerlo así. De hecho, ya vemos aquí que tenemos el head, que apunta a nuestro último commit. Y lo que hemos visto es que dentro de la carpeta heads me he creado un fichero que se llama master. ¡Qué maravilla! No contiene otra cosa más que el identificador. Y ahora ya la vida es mucho más bonita. Porque ya tenemos aquí nuestra historia. Básicamente el git log lo que hace es ir al head, que ahora leemos lo que es el head, que en nuestro caso nuestro head apunta a master, coger todos los commits del que nosotros hemos apuntado y listarlos. De hecho se pueden hacer cosas como coger todo el contenido del último commit, o sea, lista de todos los que hay previos a esto, y esto es ambiguo porque la he acabado antes. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues vamos a hacer una cosa, vamos a intentar llegar a esta situación. ¿Vale? Vamos a añadir 2 commits más. Vamos a añadir una nueva rama, que va a ser Devel. Y vamos a acabar así. Realmente aquí lo que vamos a empezar es a hacer un commit, tal y como lo haríamos nosotros ejecutando el comando git commit. Tenemos esto, ¿vale? Tenemos un puntero head y master apuntando a nuestro último commit. Si queremos hacer un branch, lo primero que tenemos que hacer es crear el nuevo branch, que es crear una nueva referencia. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva referencia al mismo commit que está apuntando master. Y es exactamente el mismo comando que hemos utilizado ahora para crear master. Incluso exactamente el mismo commit. Vamos a llamarle devel. ¿Vale? Si hacemos un git log, ya vemos que tenemos tanto master como devel apuntando exactamente al mismo objeto de commit. Para realmente nosotros hacer commits sobre ese último y llevar sobre devel y llegar a la cuenta, lo único que tenemos que hacer es modificar para que head apunte a devel en vez de a master. Esto lo podemos hacer en plan mal hecho, que es editando este fichero. Este fichero lo único que tiene es la ruta al branch que utiliza. Si nos hacemos aquí, ya estamos en devel. De hecho, bueno, esto es parte de ZSH, pero ya el propio repositorio me está reconociendo dónde estoy. Y si hago el git log, vemos que estoy apuntando a devel. Realmente hay un comando que se llama symbolic ref, que es el otro tipo de enlaces que te permite actualizarlo. ¿Vale? Pero ya lo tengo, me lo voy a borrar. Ahora hacer un commit es relativamente más sencillo. Vamos a hacer una serie de modificaciones y vamos a hacer una cosita aquí que me interesa para algo explicar. Que es realmente que aquí lo que nosotros tenemos, cada commit, nos está apuntando a un árbol
que tiene la raíz del estado en el que se encontraba el repositorio en ese momento. Todos ellos diferentes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un nuevo commit. Tengo unos scripts preparados por ahí, entonces no me voy a liar la manta a la cabeza y lo único que voy a hacer es añadir modificaciones de ficheros. Bueno, esto lo he hecho branch. Vale, hemos hecho una serie de ficheros, hacemos un git status. Vemos las diferencias, hemos eliminado un fichero, hemos creado dos nuevos dentro de esto. Obviamente todo eso se convertirá en objetos. Lo que vamos a hacer ahora es añadir todo o eliminar lo que corresponda. Si hacemos, por ejemplo, un update index para añadir F3 y F4, add, D1, F3. Esto es lo que haríamos con un git add. De hecho, me los habrá escrito, me los ha añadido y los tendremos dentro de staging area. Y si no reduzco esto, al final se va a ir de madre. ¿Veis? Lo tenemos ahí en staging area, los nuevos ficheros. Y vamos a eliminar F0. Esto ya lo he hecho. Que ya nos hemos cargado. Si aquí hacemos un commit, antes como hemos hecho el commit, hemos tenido que ir a buscar el commit padre, hemos tenido que coger el tree y hemos tenido que hacer una serie de cosas. Ahora vamos a hacer una cosa, escribir el tree lo tenemos que hacer igual. Pero cogemos el identificador del tree y para crear el padre, commit tree, le pasamos el identificador con espacio, pero para el padre lo único que tenemos que decirle es que sea hijo de head. Le ponemos el texto. Obviamente, si hacemos un git log, no nos lo va a sacar. ¿Por qué? Porque nuestro head, Devel, está apuntando al commit anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Actualizar head. Y ya lo tenemos. Vale. Vamos a hacer otro de prueba para terminar con los... para poder hacer luego un par de cositas que son interesantes. Me voy a poder pasar otra vez lo que tengo por aquí. Commit.4. No voy a hacer update index porque es un coñazo. Hago una add, escribo el árbol y creo el commit. Se llama commit tree el comando. Y ahora lo mismo, actualizamos head a la nueva referencia. Está todo igual. Hacemos un git log y ya tenemos exactamente esa situación. ¿Vale? Pues bueno, realmente de referencias no hay mucho más que se pueda hablar. Luego ya hablaremos, bueno, sí, vamos a hablar un poquito más luego de los, cuando se haga un merge, qué significa. ¿Vale? Pero os querría enseñar realmente lo que significa esto. Lo único que es un branch y un tag es un puntero a un commit. El branch se puede modificar, el tag no. Bueno, lo puedes modificar a mano, tú puedes entrar al fichero y modificarlo. Pero realmente los comandos propios de Git no te van a dejar modificar si está dentro de tags. Y una nota de tag no es más que un puntero a un objeto tag. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que comentar? ¿Algo que proponer que queréis que probemos? ¿No? Si tienes un fichero y lo renombras y cambias el contenido a la vez en el mismo commit, pierdes el histórico, o sea, ya no hay manera de saber, porque si cambias su hash, que se basa en el contenido, y ya ni siquiera tiene el mismo nombre, Sí, lo pierdes.
es como si fueran dos ficheros completamente distintos. Completamente Entonces, si en distintos. tu proyecto necesitas, por lo que sea, refactorizar o algo, cambiar el nombre del fichero y empiezas a cambiar también el contenido, lo suyo sería hacer dos commits por separado, ¿no? Uno renombrado y otro contenido. Posiblemente. De hecho, Git tiene un comando que se llama gitmv, Eso es. que es para mover, que realmente te hace el tracking de esto. Pero él solo te lo analiza muchas veces si el contenido es exactamente el mismo. ¿Vale? Pero sinceramente, me ha tanto la boca porque yo no sé cómo guarda internamente esa información Git. Si es que realmente la guarda. Pero sí que es cierto que debería guardarla si al final quieres hacer un div. Pero realmente Git lo que hemos visto es que guarda fotos completas de cómo está tu repositorio en cada momento. Sí. No guarda cosas intermedias, no guarda relaciones. Tú, vale, haces un div. El div que tú vas a hacer, lo que te va a hacer el div de esta carpeta contra esta carpeta. Si tú este fichero lo moviste y lo renombraste, te va a decir que este fichero ha desaparecido aquí y que aquí tienes un nuevo fichero. Sin embargo, cuando te metes en Stash, por ejemplo, o en Visual Studio Online, tú te vas al histórico del fichero y ves los últimos commits con el nuevo nombre y luego abajo te pone Show Rename History. Y puedes continuar viendo el histórico de commits anterior al renombrado de fichero. Pues puede ser que lo guarde en otro sitio. Pero la verdad es que me has pillado con todo el equipo. No lo conozco. Seguramente guardará algo que guarde la referencia entre el nuevo y el viejo o cosas similares. Y básicamente lo que tenemos ahora, y es que se me han resonado, es esto. Esto es el que tenemos. Estos trees que tenemos aquí, si los desplegamos, solo tenemos esta versión de los ficheros y son todos punteros a otros trees, a otros contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente esto es nuestro repo. Parte de objetos y referencias ya lo tenemos todo mirado y hemos visto cómo se hacen bastantes comandos, ¿vale? Vamos a hablar de otra parte bastante interesante que es la gestión del staging area. Realmente lo que hemos visto ahora es la ejecución de este tipo de comandos, que es escribir el working directory aquí, que es el update index. Y hemos visto el pasar del staging area al repositorio, que este es write tree. Bueno, aparte de todos estos, pues hemos visto, vamos a hacer un repaso, ¿vale? Hemos visto cat file, hemos visto hash object, hemos visto update index, que es este que tenemos aquí, hemos visto commit tree, y respecto a los branches, realmente hemos visto dos, aunque este lo hemos tratado más bien poco, que es symbolic red, que es el que te ayuda sobre todo a tratar con head, y hemos visto update red. Hasta hemos visto cómo crear esto, pero nos faltaría cómo sacar la información de aquí. Al fin y al cabo, tú cuando haces un checkout, ¿qué estás haciendo realmente? Ahora mismo estamos en Devel, queremos hacer un checkout de master. Queremos trabajar en master. Lo que hacemos es cogernos el árbol que apunta, nos lo traemos al index y desde allí lo leemos todo y lo pasamos a nuestro working directory. Quizás este paso sea el más complejo de todos, porque tienes que tener en cuenta muchas cosas, que no elimines ningún fichero que no puedas eliminar. Ponte que tengas aquí un fichero modificado que no hayas hecho el staging, te lo eliminaría, salvo que le digas específicamente, te da error cuando tú intentes hacer eso. También, por ejemplo, hemos visto que aquí en los árboles no tenemos ningún tipo de metadato ni nada. Lo que tenemos es el objeto, tipo objeto al que apunta y el nombre del fichero. Sin embargo, cuando lo traemos al tree, y para que sea eficiente, en el index sí que guarda un montón de metadatos para calcularnos el git status realmente, aunque ahora lo tenemos vacío. ¿Vale? Entonces, este proceso de lectura de un commit, que encima nosotros le decimos el commit del branch que queremos traer, se llama, no son muy originales, read tree.
Y luego, bueno, hay otro que hablaremos un poco menos, pero se llama checkout tree. Hay una cosa que yo no comprendía cuando empecé a trabajar con Git, y es por qué los cambios de rama se llaman checkouts. Tampoco lo veía muy lógico. Y realmente, visto esto, es muy similar a lo que tú haces con Subversion. Subversion del checkout es leer lo que tienes en el repositorio y traértelo a tu working directory. Otra cosa es que en Git todo está dentro de tu misma carpeta. El repositorio es .git y tu working directory es todo lo que está fuera de .git. Entonces vamos a hacer un checkout, ¿vale? Vamos a coger nuestro working directory y llevarlo a master. Básicamente, y aquí me voy a sacar la chuleta, porque ya me cargo unos cuantos repositorios haciendo esto mal. ¿Qué se hace? Nosotros ya sabemos los commits que apuntan master y db, no nos hace falta los códigos para nada, solo nos hace falta la referencia. No. Pasamos el comando read tree y le voy a pasar un par de parámetros que no os voy a explicar de qué van y luego los comento. Básicamente hacemos esto y queremos ir a master. Hey. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Realmente nos hemos traído todo esto al staging area. De hecho, si lo vemos aquí, nuestro staging area únicamente tiene 3 ficheros, que es los que teníamos antes. F0, F1 que no aparece y D1, F2. Los hemos cogido del árbol que correspondía y los hemos traído aquí. ¿Qué nos dice el status? No se parece en absoluto tu working directory a lo que tú tienes y no sé por qué. Vale, ahora os lo digo. Perdona, ahora lo he... Realmente nos hemos traído el staging directory, los hemos traído aquí. Como veis, también hemos actualizado el menú que tenemos aquí. Lo que te dice es, con los cambios que tú tienes, actualízame el working directory. Él, a la hora de hacer el red tree, ha hecho una comparación entre algo que tiene aquí y lo que tenía en el index. Ha hecho lectura y a la vez que ha hecho lectura, ha visto las diferencias que había y esas diferencias las ha aplicado sobre el working directory. Y os voy a contar por qué lo he hecho así, porque lo he hecho de otra manera, que también se puede hacer. Tú puedes hacer el git tree sin decir el menú sub. Entonces lo único que te hace es leerte y traértelo todo aquí, no te modifica nada aquí. ¿Qué pasa? Que luego para hacer el checkout te lo traes todo en bloque. Entonces la única alternativa que tienes es cargarte todo, porque el checkout lo único que hace es leer ficheros y los escribe. No lo explica muy bien, luego lo veremos. ¿Por qué me da estas diferencias? ¿Qué es esto? Esto realmente son las diferencias entre lo que tenemos en staging area y lo que tenemos apuntado en el commit al que apunta el head. El head apunta a C4. En C4 teníamos todos estos ficheros. Entonces, a la hora de sacar las diferencias, dices, mira, tu próximo commit sería este. ¿Por qué? Porque en C4 tienes todo eso y ahora en lo que tú tienes en el index no lo tienes. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahora sí que lo voy a hacer con Symbolic Red. De hecho, ya hemos hecho el checkout completo. Nos hemos ido a master. Hemos apuntado head a master. Ya no tenemos ninguna diferencia. Nuestro commit, que es el que hemos leído, es exactamente igual que nuestro working directory el que está apuntando por head. De hecho, aquí tenemos el cambio. De hecho, si hacemos un git lg... Bueno, el eje es un alias que me he puesto yo. No sé si utilizáis línea de comandos, los alias son muy útiles.
Básicamente tenemos esta historia. Vamos a hablar del reset, un segundo. El reset es muy parecido al checkout. Hay varios tipos de reset. Y es una herramienta bastante útil. Y os explico por qué. Y os voy a poner un caso práctico. Hace un par de semanas o 3, hubo un problema, se habían borrado un montón de ficheros de una estructura, o sea, sí, se había hecho un merge mal hecho y se habían borrado un montón de ficheros que eran útiles. Y en el master, bueno, en este caso en Devel, en RC no estaban. Y estaban en un commit antiguo. Y sin embargo, los ficheros que se habían borrado nosotros los queríamos recuperar. ¿Cómo haces eso? Pues realmente lo que hicimos en ese caso, y es que es absurdamente ridículo, fue un git reset, el commit del que queríamos recuperar las modificaciones, con el punto. Y lo que hizo fue leernos todo este contenido directamente al working directory. Es un poco lío. ¿Cómo lo hizo? Ahora lo vamos a ver. Realmente el reset es un comando que tiene 3 modalidades. Soft. Soft es un update red. Es cambiar el puntero de una rama a otro. Otro, que es el normal, que es como un checkout. Exactamente igual. Pero en vez de hacer merge, hace un reset. Limpia el index. Y hay otro que te lo permite traer directamente al working directory. Eso sobreescribiría. Habéis visto muchas veces que los comandos de git, cuando les pasa el path, en vez de afectar a todo el working directory o a todo el index, afectan solo a parte. Pues lo que hicimos con el punto este. Lo puse un poco off topic, pero es que es muy interesante y alguna vez probadlo si queréis. Pues dais en un repo, hacéis git reset master punto. Y lo que te va a hacer es leerte todo lo que tiene aquí y llevártelo directamente al working directory sin modificar el index. De hecho, hay que puedes hacer, haces una dd, haces un commit y ya tienes todos los ficheros modificados en el último commit. No tengo muy claro cómo lo hace, pero ahí seguramente utilizará otro fichero de índice. Todos estos comandos que hemos visto de índices, tanto read tree como checkout tree, pueden tener como parámetro un fichero diferente de index al por defecto. Bueno, esto es un poco off topic, pero me resultó muy interesante en su momento. Y la verdad es que no queda mucho que hablar. Hemos visto checkouts, hemos visto cómo se hace un commit, hemos visto cómo se hace un branch, hemos visto cómo se hace un commit completamente a mano y cómo se hace un commit utilizando los branches y el head, que es lo que a nosotros nos es interesante. Entonces, así para rematar la fiesta, me gustaría plantearos una cuestión. ¿Cómo haríamos un merge en esta situación? Queremos hacer un merge, estamos en master y queremos mergear a DB. ¿Se os ocurre algo? A mí me costó un rato. ¿Conocemos más o menos lo que es un merge fast forward y un merge no fast forward? ¿Qué? En este caso estamos hablando de un merge fast forward. ¿Por qué? Porque mi rama actual está en la historia más atrás que la rama nueva. De hecho, esto lo podemos ver con comandos. Bastante fácil. Si hacemos aquí un rep list, que lo que me hace es el listado de todos los commits que tienen un commit concreto, en este caso Devel, vemos todos los commits que tiene Devel en su historia. Si hacemos un... No, es al revés. Y hacemos head. Aquí vemos cuál es nuestro commit actual. Head apunta al 53966b. Este commit ya está en la historia. Entonces lo único que tenemos que hacer es coger el puntero y llevarlo aquí, que realmente es muy similar a hacer un checkout. Porque también, a la vez que hacemos esto, mergeamos todo el contenido que hay aquí en nuestro index y lo subimos al working directory. De hecho, lo vamos a hacer ahora mismo. Ya hemos comprobado que el merge es fast forward y lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho para un checkout.
hemos traído todo, vemos que están las mismas diferencias que teníamos antes y lo que tenemos que hacer es actualizar a master. ¡Ey! ¿Qué he hecho mal? No, la he cagado. Vamos a hacerlo a la manera que no hay que hacerlo nunca. ¿Vale? Esto es master y si hacemos... Ya lo tenemos. Copiamos el contenido de Devel en master. Ya tenemos master y Devel apuntando al mismo commit y actualizados completamente. Si ahora hiciésemos otro merge, o sea, si hiciésemos otro merge nos diría already up to date. ¿Pero por qué nos diría already up to date? Pues porque el merge lo primero que hace es buscar el anterior merge común. De hecho hay un comando que es muy interesante, también es de Planner, que se llama git merge base y le pasas dos ramas. Te dice el base de master y Devel es ese, que soy yo mismo. Entonces, si el base soy yo, no tiene ningún sentido, porque es el último común. Yo ya estoy integrado. Y bueno, solo nos queda una cosa que yo creo que merece la pena contarlo, que es, ¿y si no es fast forward? ¿Qué hacemos si no es fast forward? Vamos a dejar el repositorio tal y como teníamos antes, ¿vale? Bueno, de hecho os voy a enseñar, por ponerme chulo. Todo este código que he ido utilizando lo tenéis, tengo una cuenta en GitHub y tengo un repo con esa charla y me he preparado unos cuantos commits, unos cuantos scripts de cómo se harían los comandos de Porcelain con comandos de Planner, ¿vale? Y este, por ejemplo, es uno de ellos. Es cómo se hace un commit. Y esto sería... No me he dejado mal, ¿vale? Los podéis comprobar. Bueno, voy a poner mi usuario. Esto es un poco autobombo, ya lo siento. Con dos S, ¿vale? Tableras. También tenéis, por ejemplo, el script de monitorización, que muchas veces para estar entretenido mirando, ¿y si hago esto, qué afecta? Si cambio esto, ¿qué nos hemos cargado? ¿Qué hemos roto? ¿En qué situación está el repositorio? Es una buena manera de comprenderlo. Pues estamos en esta situación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es añadir un nuevo commit a master. Vamos a llamarle C5. Y intentar mergear Devel a master. Vamos a ello. Vamos a añadir primero el commit, nos inventamos un fichero, ¿qué más da? Por seguir la norma vamos a llamar F7. Esto lo he añadido. Y esto hemos quedado que era... ¡Ay, no! Espera, me he equivocado. Vale, vamos a hacer primero un checkout. Vamos a irnos a master. Ya estamos en master. Vamos a añadir el fichero. Vamos a hacer un commit. Que vamos a llamar commit 5. Y si hacemos un git-lg, estamos en el commit 5. ¿Qué queremos hacer ahora? Vamos a mergear Devel aquí.
¿Cómo se hace esto? Esto no es fast forward. El padre común de ambos branches no es ninguno de los dos. O sea, no está actualmente mergeado porque el merge padre común no es ninguno de los dos. No es fast forward porque este commit no está en la historia de este. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, y os lo voy a dibujar antes, o alguien se anima. ¿No? C5, o sea, vamos a hacer un C6 que tiene como padres Devel y Master. Y que contiene los cambios resultados de mergear utilizando red tree es esto con esto, utilizando como base esto. Sinceramente, os podéis poner de leer todo lo que sea de merge y tal, lo que queráis. Es un auténtico infierno. Es un infierno. Pero básicamente el comando te lo hace. O sea, no nos vamos a pelear mucho más. Estudiar las comparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a verlo. ¿Cuál es nuestro merge base? De Devel y Master. 4.8a. 4.8a es el commit 2. Corresponde con lo que nosotros creíamos. Hacemos el read tree. Tree menos m. Vamos a hacer menos sub también para que nos lo actualice. ¿Cuál es nuestro merge base? Se lo ponemos. Read tree, tal cual, merge base. Y le ponemos las dos ramas. Que en este caso la primera sería el head, que es donde estamos, que es master. Se simboliza así, aunque parezca raro. Y la siguiente es Devel. ¿Qué hemos hecho ahora? Nos hemos traído la mezcla de estos dos al index. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Obviamente tenemos diferencias. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Generar un commit con esto. Y con esos dos padres. Que además son dos padres que los tenemos referenciados por branches, los conocemos. Uno es head y el otro es Devel. Vamos a escribir el árbol, que lo tenemos aquí, nos lo habrá añadido, y vamos a hacer el commit tree. Lo voy a hacer con un echo. Le especificamos el tree, lo primero de todo, y luego le especificamos el primer padre, que es head, que apunta a master, y el segundo padre, que es Devel. ¿Nos sigue faltando algo? Sí, obviamente, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con cada commit. Tenemos que mover el head que apunta a master al nuevo commit. Entonces espero que el commit no me lo haya cargado. A ver. Es este. Y ya lo tenemos. A ver, esto es una manera de pintar. Espera, voy a ponerlo en pantalla completa. Esto es una manera de pintar el git log con menos pretty, one line, bla 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 bla. Tenemos la historia completa. Teníamos antes head apuntando al... Este es el nuevo commit que hemos creado. 1, 2, 5, 3, 4. Pues mira, ah, sí, vale. El commit 5, teníamos head apuntando al commit 5, que es la rama roja. Teníamos Devel apuntando al commit 4, 5 y 4, y lo que hemos creado es un nuevo commit, merge commit, que tiene como padres el commit 5 y el commit 4. ¿Sí? Y bueno, la verdad es que no hay muchas más cosas de las que hablar. Bueno, sí, me gustaría comentar un par de temitas. Nos hemos comido algún minutillo de más, pero bueno, como hemos empezado tarde, no pasa nada. Viendo el modelo de datos, lo que tenemos aquí. Esto es, para mí, es una
lo voy a decir mal, putada, en Git. ¿Qué significa en Git cambiar la historia? Por ejemplo, queremos cambiar este fichero que está aquí. Es un fichero que está muchos commits por detrás. Si cambiamos este fichero, el identificador de este fichero cambia, ¿no? Si cambia el identificador del fichero y queremos que esté en la misma ruta, el tree cambia. El hash va a ser completamente diferente. Si cambiamos esto y lo debemos cambiar en el commit, el identificador del commit cambia. Cambia el de este commit, cambia el de este commit, cambia el de este commit y cambia el de este commit. O sea, realmente tenemos que reescribir todo desde el fichero que tenemos que modificar hasta ahora para hacerlo. O lo que es lo mismo, realmente si pensamos cómo piensa Git, es otra historia completamente diferente. No es la misma historia en absoluto. Por eso está muy bien, es muy funcional, es muy fácil encontrar, o sea, nunca vas a tener ficheros repetidos, el fichero vacío va a ser igual, pero esto en concreto, yo qué sé, a nosotros nos ha pasado subir un fichero, ay mira, este zip que tenemos aquí que es no sé qué tal, en megas. Esos no se van a ir de ahí nunca. Salvo que puedas cambiar toda la historia, permitir cambiar toda la historia y decir a toda la gente, oye, hazte un clon de cero. Porque si no, se les empieza a mezclar la historia a la gente, porque los commits ya han apuntado a otros sitios, tienen historias repetidas, porque realmente teníamos en C2', y se monta un carajal de 1000 pares de narices. Y no sé, poca cosa más que contar. Deciros que si os interesa el tema, hay un libro que se llama ProGit, que me imagino que muchos conoceréis, y la verdad es que está muy bien. La charla básicamente se inspiró en el capítulo 10, que es el que habla sobre todo de todos los planning commands que hemos visto aquí, ¿vale? Que tenemos pintados en azul. Y cómo se organizan las tripas. Recursos de los que queráis. Se pueden hacer todas las pruebas que quieras dentro de tu mismo repositorio. Te lo puedes cargar 1000 veces, no pasa nada. Si queréis utilizar esto, ya sabéis que está en mi repo en GitHub. Y bueno, nada más. Que espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy pesado, porque la verdad es que es un poco ladrillo. Y pues que si montamos otra, que os invitaremos. Sin más. Bueno, muchas gracias. Gracias.